Hola queridos cristovidentes, estamos en Iglesia que Acompaña, esta experiencia que ha salido fruto de toda esta cuarentena, de toda esta pandemia, de toda esta situación, y que de una manera muy especial en este último tramo pues lo ha acompañado la Arquidiócesis de Bogotá a través de Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, luego la Diócesis de Fontibón con la presencia de Monseñor Juan Vicente y también los vicarios episcopales de la Arquidiócesis de Bogotá y los arciprestes de la Diócesis de Fontibón. Luego tuvimos una semana de superiglesia que acompaña con la presencia del Señor Caído de Monserrate, que ha sido fascinante, lo que ha traído de bendiciones para todos. Y en esta semana pues los estamos acompañando directamente con Cristovisión porque se está preparando ya todo lo que es la diócesis de Engativá para iniciar su trabajo de iglesia que acompaña en esta experiencia. Y hemos tratado estos días unos temas muy bonitos, muy interesantes, donde ustedes también pueden participar del tema. El tema de hoy, ¿sabe usted qué es la trata de personas? ¿Qué opina de esto, la trata de personas? Pues resulta que el CELAN, el Consejo Episcopal Latinoamericano, la Conferencia de Religiosos de América Latina y otros organismos más, iglesias, jurisdicciones eclesiásticas, conferencias episcopales de América Latina, quisieron trabajar el tema, hicieron un webinar para tratar de hablar sobre el tema, de trabajar este tema que es uno de los temas más delicados en el mundo. El narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas son negocios multimillonarios y terriblemente construidos con mafias muy poderosas. Pues la iglesia tiene que hablar de eso. Y hoy quise invitar yo a una de esas personas que sabe mucho del tema. Su vida ha sido en servicio de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, y participó en ese webinar que el CELAN, las conferencias episcopales, la Conferencia de Religiosos de América Latina, trató ese tema de la trata de personas. Es la doctora Ylva Miriam Hoyos, que ya la conocemos porque ha estado con nosotros muchas veces, gratamente la recordamos y la queremos muchísimo en Cristovisión. Ylva Miriam, muchas gracias por estar con nosotros. Padre, feliz noche, cristovidentes. Es una alegría para mí participar en este programa. Y permítame, Padre, expresarle como católica y como laica y ciudadana también mi agradecimiento a Cristovisión por esta programación tan cercana que nos ha traído durante tantas semanas. Por eso, a ustedes y a Cristovisión, gracias, porque nos ha hecho ver no solamente la realidad colombiana, sino otras realidades con ojos distintos. Que el Señor siga bendiciendo toda la labor de Cristovisión. Gracias, gracias mi querida doctora. De verdad tú te has comprometido, eres una abogada, eres una estudiosa de todos estos temas, teóloga, filósofa, pero también estudiosa de estos temas desde el tema jurídico. Y por eso hablar de este tema que nos trata hoy, pues debe movernos y preocuparnos a todos. La trata de personas, el tráfico con personas. Cuéntanos un poquito por dónde vamos a abordar eso partiendo de tu experiencia ahí en ese webinar con la Iglesia de América Latina. Muchas gracias. Sí, Padre, y cristovidentes. Hace escasamente 8 o 10 días, el Consejo Latinoamericano de CEPROME, que es un centro de protección de menores adscrito a la Pontificia Universidad de México con la colaboración del CELAM y de la CLAR, organizaron un conversatorio, un webinar sobre el tema de la trata de personas. Y a mí me correspondió participar en nombre del Consejo y también representando a Colombia. Hoy tuve la grata alegría de saber que mi intervención fue subida a la página web de la Conferencia Episcopal Colombiana. Por lo tanto, les invito también a leerla porque ahí está condensada. Tuvimos la oportunidad de dialogar sobre qué es eso de la trata de personas y si nos afecta o no nos afecta como católicos y qué podemos hacer como católicos y como ciudadanos, porque a veces consideramos que eso es como lejano, que eso es un poco extraño, que eso no nos corresponde, que no nos compete. Pues bien,
El Papa Francisco ha insistido muchísimo en ese tema y prácticamente ha sido parte de su magisterio social. Y tendríamos que decir, y también les recomiendo, porque Cristovisión nos trae todos esos mensajes de las audiencias de los miércoles, el Papa desde hace 3 semanas viene abordando el tema de la pandemia o de las pandemias en plural. Y cuando hablamos de una pandemia, ¿de qué estamos hablando? Pan y demos, de una totalidad del pueblo, pero que aquí en este caso es un virus que afecta a toda una sociedad y a todo el mundo. Por eso se habla de no solamente una epidemia, sino una pandemia, porque todos los miembros de la familia humana hemos sido tocados. Es posible que no estemos infectados, pero alguien cercano sí. Y el hecho de haber sido en alguna forma confinados y recluidos nos ha afectado para bien, nos ha implicado reflexionar, meditar sobre muchas cosas. Pues bien, además de la pandemia del coronavirus, que de una u otra forma, repito, nos ha llevado a estar en nuestras casas, a mirar nuestra propia vida, a mirarnos como sociedad, podemos hablar de unas pandemias sociales. Y el Papa está hablando en estos días de eso, de las pandemias sociales. Es decir, no meramente de este virus, de este coronavirus, sino de aquellas enfermedades que están de alguna u otra forma afectando a la sociedad, que nos están afectando como personas, como habitantes del mundo, como ciudadanos, como católicos. Tenemos la pandemia del hambre, tenemos la pandemia de la miseria, tenemos la pandemia de la trata de personas. Y de esa pandemia, queridos cristovidentes, estuvimos hace algunos días dialogando porque, ya lo decía el padre Ramón, se constituye en este momento en una gravísima afectación. Podríamos hablar que es una pandemia de pandemias porque combina muchas pandemias. En esta comprensión podríamos manifestar que se trata de una gran violación a los derechos humanos, en la que de una u otra forma nosotros como ciudadanos y como católicos tenemos que, por un lado, conocer de qué estamos hablando para ejercer nuestra voz profética, denunciar y en alguna medida también evitar, prevenir que pueda darse este conjunto de situaciones que enferman a nuestra sociedad. ¿Y de qué estamos hablando? Cuando se habla, el nombre puede ser equívoco, cuando uno dice trata, la expresión trata literalmente significa arrastrar, tirar algo, y eso ya de suyo denota un carácter peyorativo, es decir, un carácter discriminatorio. Hasta hace un poco menos de un siglo, la expresión que se utilizaba era trata de blancas. Y quizá algunos de ustedes todavía pueden encontrar en algunos textos que se habla de trata de blancas, pero una primera recomendación, evitemos ese lenguaje porque es discriminatorio. ¿Y por qué se usaba? Porque en las colonias se daba ese nombre a la explotación, primordialmente de carácter sexual, pero no exclusivamente, de mujeres blancas, europeas, que iban hacia Asia y hacia África. Y de ahí la expresión trata de blancas. Pero ya a los inicios del siglo XX se advirtió que el tema de la explotación, de la servidumbre, de lo que se ha llamado hoy en día la moderna esclavitud, no es ni de blancos ni de negros. La trata no tiene sexo, la trata no tiene nacionalidad, la trata es transnacional, la trata afecta a todos los miembros de la familia humana. Y ha sido, en alguna forma, una temática que ha generado un consenso a nivel internacional, pero eso no quiere decir
que esté del todo solucionada, porque el hecho de que se cambie su nombre es una manera de llamar la atención sobre el fenómeno que se está viviendo, que se regulan a través de tratados internacionales. En el año 2000 hubo un tratado que se conoce como el Convenio de Palermo, que tipifica o solicita a los Estados miembros, Colombia forma parte de ese tratado, tipifiquen este delito de trata de personas. Un delito complejo, porque tiene que ver con una multiplicidad de actos que implican, para decirlo en palabras breves, la esclavitud en el siglo XXI de seres humanos. ¿Por qué? Nosotros pensamos que el tema de la esclavitud es un tema histórico, es un tema que nos corresponde mirarlo en los anales de nuestra historia patria o de la historia de los orígenes de la humanidad. No, no nos equivoquemos. En este momento podríamos estar hablando de que alrededor de 45 millones de seres humanos, 45 millones de personas están esclavizadas en el mundo. Y ustedes me preguntarán, pero eso es inaudito. Es decir, si estamos en alguna forma día a día insistiendo en la dignidad humana, en los derechos humanos, ¿cómo es que estamos generando, propiciando la mercantilización, la esclavitud de seres humanos? Porque la trata, en alguna forma, plantea una complejidad de acciones que parten de una dimensión muy humana. Nosotros nos movilizamos, nosotros tenemos la libertad de ir de un lugar a otro, esa libertad que tanto hemos apreciado en estos días. Ante el confinamiento sentimos que se nos ha limitado en algo la posibilidad de trasladarnos de un lugar a otro. Pues bien, esa posibilidad de trasladarnos de un lugar a otro puede no ser necesariamente querida, sino propiciada a través de engaños, a través de manipulación, a través de ofrecimiento de una vida distinta. Cuando estuve en la Procuraduría General de la Nación, conocí muchos casos de jóvenes que, ilusionadas por encontrar un mundo distinto, recibían a través de las diversas redes sociales o buscando en los medios de comunicación o también en sitios turísticos la posibilidad de encontrar un mundo mejor, lo que resultaban siendo engañadas. Es decir, la trata parte en alguna forma de algo muy humano. Por un lado, la movilidad, nos movilizamos de un lado a otro, pero por otro lado, todos aspiramos y queremos un mundo mejor. Todos deseamos tener condiciones de vida que nos permitan, pues por lo menos vivir dignamente, tener un salario también digno, pero cuando esto se hace con engaños, con seducción, empieza a propiciarse las diversas fases de la trata. La fase de la captación, yo capto a las personas. ¿Para qué? Para trasladarlas, para movilizarlas de un lugar a otro, incluso puede ser a través del consentimiento, pero un consentimiento manipulado, ofreciendo dádivas, ofreciendo, como digo, una posibilidad de vida distinta, ofreciendo incluso salarios exorbitantes, conocer diversos lugares en el mundo, no solamente respecto de personas jóvenes. Tenemos casos que se han dado incluso aquí en Colombia, porque la movilidad puede darse interna o externamente, y desafortunadamente Colombia es un lugar de redes de tratantes,
de explotación sexual que busca captar a las personas para explotarlas sexualmente, bien sea al interior de Colombia o exportarlas a otros lugares, Nueva York, Panamá, Europa, Japón. ¿Y cómo suele hacerse eso? Se capta, muchas veces, repito, ofreciendo todo tipo de dádivas, y empieza la tarifa de decir que si tengo que empezar a buscar un tipo de alojamiento o de vestuario, todo eso empieza a contar lo que yo le estoy debiendo a la persona que me está, persona o personas, que sin quizás saberlo me están explotando. Y se convierte esto en una cadena en la cual detrás de las acciones que se van generando, pues hay redes de tratantes, redes de mafia, que de una u otra forma lo que buscan es explotar a los seres humanos porque hay una demanda, porque desafortunadamente en nuestra época actual hemos también generado una serie de valores. La sociedad de consumo nos ha llevado a tener unos ideales de vida, quizá el tema del consumo, la mercantilización, que terminan manipulando al ser humano, afectando su propia dignidad. Por lo tanto, de la captación pasa a otra etapa o a otra fase, que es el traslado. Se traslada a la persona de un lugar a otro, y se traslada no solamente a través de los medios ordinarios, sino también a través de ese tráfico ilegal de personas que, motivado por la situación de pobreza, de miseria, va generando unas condiciones extremadamente complejas. Por eso, cuando estamos hablando de la trata de personas, hablamos de una captación, de un traslado y de una explotación de los seres humanos. Y esa explotación de los seres humanos es servidumbre. Esa explotación de los seres humanos es considerarlos como cosas, tratarlos como mercancía, darles un valor. Y cuando hablo de la complejidad del fenómeno de la trata, es que no solamente mira la explotación sexual. Pensemos, y yo creo que los cristovidentes podrán tener presente estos ejemplos que vamos a tratar de presentar. La felicidad forzada es una esclavitud, es una servidumbre. Eso es trata de personas. Ilva Miriam, esto es muy interesante realmente lo que tú nos has dicho, y creo que vamos a, después de esos mensajes, a seguir conversando cómo este fenómeno se ve aquí, ya nos has dicho algo, pero hay que profundizar, creo que más en América Latina y en nuestra Colombia. Ustedes también pueden participar. ¿Qué opinan de este tema? ¿Vale la pena sus testimonios? ¿Vale la pena su opinión? Pueden llamar al 747-0710. ¿Qué opina usted sobre la trata de personas? Sobre este tema que la doctora Ilva Miriam nos está hablando. ¿Qué compromisos nos genera? ¿Qué cuestionamientos nos genera a nosotros como creyentes, como cristianos, este fenómeno, esta mafia, este flagelo tan terrible? Los teléfonos de Cristovisión están ahí para que ustedes puedan participar. ¿Qué opinan de este tema? Vamos a ver unos mensajes y ya volvemos. Estás viendo Iglesia que acompaña. ¿Aló? Hola hija, ¿cómo estás? Hola papi, bien, ¿y tú? Bien, mi amor, me haces un favor, es que Como tú manejas también el internet, tú me puedes hacer una donación a través de tu cuenta de ahorro para el canal Cristovisión. Claro papi, claro que sí. Eso es por la página, ¿cierto? ¿Cómo es? La página de Cristovisión es www.cristovisión.org.
Cristovisión.co. Ok, sí señor. Acá dice donaciones. Eso, ¿Cuánto vas a donar? 20.000 pesitos, mi amor. Listo, papi. Yo lo hago aquí a través de mi tarjeta de débito. Después te doy la platica. Gracias, mi amor. Dios te bendiga. Amén, papá. Somos Iglesia que acompaña. El canal Cristovisión invita a todas las familias a unirnos a la celebración de la Sagrada Eucaristía en honor a Nuestra Señora del Milagro, presidida por Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, arzobispo de Tunja, desde Samacá, Boyacá, este próximo domingo 30 de agosto. Transmisión en directo desde las 10 de la mañana. Y recuerda, Cristovisión te acompaña. Gracias Cristovidentes por apoyar a Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica que entrega el Evangelio de Jesucristo las 24 horas del día. Necesitamos seguir acompañando y evangelizando a todas las familias a través de este medio de comunicación. Por eso es tan importante y necesaria tu ayuda económica. Tu aporte lo puedes hacer ingresando a nuestra página y hacer clic en donaciones en línea. También puedes consignar en efecto. Para esto debes decir que tu consignación es para Proyecto Cristovisión, referencia 7777. Dios bendiga tu generosidad y sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión te acompaña. Dado que hablamos del camino, comportémonos como si fuéramos de camino. Los más ligeros, esperar a los más lentos y caminar todos a la par. San Agustín, somos Iglesia que acompaña. El canal Cristovisión te invita a vivir una programación especial en el marco de la fiesta de San Agustín. Este viernes 28 de agosto, desde la Universitaria Uniagustiniana. Transmisión en directo, 6:30 de la mañana. Llena tu día de Dios. 7 de la mañana. Celebración Sagrada Eucaristía. 8 de la mañana. Hora Santa. 9 de la mañana. Labor Pastoral Vocacional San Agustín. 11 de la mañana. Conversatorio San Agustín. 12:30 de la tarde. Celebración Sagrada Eucaristía. 3 de la tarde. Coronilla a la Divina Misericordia. 5 de la tarde. Santo Rosario y más. Conéctate y participa con nosotros. Deja tus intenciones al 747-0710 o a nuestra página web www.cristovision.co. Y recuerda, Cristovisión te acompaña. Cristovisión sigue acompañándote en la fe. No dejes caer esta gran obra. Necesitamos de tu ayuda, de tu donación. Por eso, llámanos al 747-0710 o escribe a www.cristovision.co. Allí podrás hacer tu donación y colaborarnos. Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti. San Agustín. Somos Iglesia que acompaña. El canal Cristovisión quiere invitarlos a que se conecten con toda la programación. A partir de este lunes 24 y hasta el viernes 28 de agosto, caminemos juntos con San Agustín, con transmisión en directo desde la 1:30 de la tarde. Llama y participa con nosotros al 747-0710 o a nuestra página web www.cristovision.co. Y recuerda, Cristovisión te acompaña. Estás viendo Iglesia que acompaña.
Estamos en Iglesia que Acompaña y estamos tratando un tema bien interesante con la ayuda de la doctora Ilva Miriam Hoyos, que es la trata de personas. ¿Qué opina usted sobre la trata de personas? Algunos ya están participando en el Facebook Live de Cristovisión y también ustedes pueden participar comunicándose a los números telefónicos que están saliendo en pantalla. Yo veo aquí a Yasmín Angarita, dice un tema muy importante, es un acto vil donde las personas se les aniquila su dignidad. Para el caso de los niños, ¿qué pasa con los papás? Se descuidaron y esto es imperdonable. Dice Diana Yanet Sarmiento, la trata de personas es el abuso al ser humano sin importar la edad, pero hay que respetar al ser humano empezando con uno mismo. Aida Torcoroma también participa, saluda. Betty Cecilia Carreño también está con nosotros. Gracias por sus opiniones, son muy importantes para todos nosotros. María del Pilar Rosales, Andrea Áviles, Ana Santa Fe, están con nosotros pendientes de este programa. ¿Usted qué opina de este tema? Luz Marina desde Bogotá. Hola Luz Marina, me alegra mucho saludarla. ¿Cuál es su opinión? Buenas noches, padre. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muchas gracias. Bueno, padre, pues quiero participar en el tema. Pues a veces uno escuchando como la doctora Miriam decir de tantas personas que están sometidas a esta maldad pues del corazón, del vicio del corazón, que no solamente degrada a una persona, sino denigreda a las personas, pues no puede estar siempre oculto. Yo creo que muchas personas de pronto pueden notar cuando los mismos seres queridos, las mismas familias someten a niños, someten a jovencitas, a adolescentes a tener una vida tan denigrante, pues se tiene que conocer, así como también muchas personas que denigran a las personas cuando laboran. Por ejemplo, uno no sabe, las personas que son tan inocentes, que vienen a prestar un servicio, que trabajan en casas domésticas, que también son sometidas a tanta maldad y a tanta denigración, pues yo pienso que no puede estar oculto y que muchas veces todos como colombianos, muchas veces en el mundo tenemos que despertarnos y que poder informar cuando uno vea. Pues sería interesante saber a qué teléfono se puede marcar, cómo nos podemos comunicar, porque esta es una maldad que tenemos que despertarnos, y no podemos ser perros mudos sin decir, sin hablar y sin levantar la mano para mostrarnos inconformes con situaciones tan denigrantes que se someten nuestros hermanos hoy en día en el mundo. Muchas gracias por su opinión y por su participación. Esto es muy importante, estamos tratando este tema y como decía nuestra querida Cristovidente, esto no se puede callar, la iglesia es profética, la iglesia anuncia y denuncia, y la iglesia frente a estas realidades que denigran la condición humana, pues debe no solo levantar la voz, sino también hacer acciones y realizar acciones. ¿Qué opina usted sobre la trata de personas? Su opinión es fundamental, aquí también en el Facebook participa mucha gente, Marlene González, Lenis Báez, Marilén González, Luz Mi Negrito, Mare Bafo, y su opinión es importante porque en la opinión de ustedes también Dios habla, ¿no? El camino de cada uno de nosotros frente a esas realidades. Los niños, los jóvenes, las mujeres, los hombres, y ese es un tema que debemos de verdad replantear. Y preguntémosle también a la doctora Ilva Miriam, que está aquí con nosotros. Gracias por participar y por ayudarnos en orientar este tema con la participación de los cristovidentes. También se habla de trata de personas cuando se dice esclavitud. Vemos también muchos niños que están en esta situación. Refirámonos a las diferentes facetas de la trata de personas y después de unas participaciones de los cristovidentes, refirámonos al fenómeno aquí en nuestro país, en América Latina, y las acciones que la iglesia realiza. Pero primero vayámonos, doctor Ilva Miriam, ¿a qué más hablamos cuando hablamos de trata de personas? Sí, padre, como les decía, el tema de la trata de personas es muy complejo porque implica una multiplicidad de actos, pero como muy bien lo dijo la cristovidente, el trabajo forzado. Tenemos varios casos que han llegado incluso a la Corte Constitucional de personas que han sido ubicadas a través de, entre comillas, adopción ilegal. Padres que por razones diversas entregan a sus hijos a un tercero que los somete a trabajos forzados en la casa.
que incluso no les dan alimentación, que los maltratan, que los abusan. Eso es esclavitud, eso es trata de personas. La mendicidad, utilizar a los niños, que muchas veces los vemos en las calles siendo utilizados por sus padres o por terceros para pedir limosna, para en alguna forma iniciarse en las actividades de calle. Eso es trata de personas. El matrimonio servil, el matrimonio que se hace con la apariencia de tener una forma, pero que en el fondo es una manera de esclavizar especialmente a la mujer, porque el tema de la trata de personas tiene rostro femenino y afecta especialmente a los niños. El tráfico que se está haciendo cada día más corriente de órganos, que de una u otra forma implica que utilizar los órganos, vender parte del cuerpo para beneficiar a terceros, eso es trata de personas. El turismo sexual, que realmente es explotación sexual. Nosotros tenemos corredores turísticos que utilizan a mujeres, a niños, a hombres, incluso tuve la posibilidad de conocer como procuradora a casos de explotación de personas en situación de discapacidad. ¿Para qué? Para el placer y beneficio económico de terceros. Eso es una esclavitud, eso es una servidumbre. Hoy en día, la pornografía, el llamado grooming, la posibilidad de utilizar a través de los medios y de las redes sociales la expresión, la explotación sexual para buscar el aprovechamiento, bien sea el placer o la utilización del propio cuerpo humano, eso es trata de personas. Por eso hay una complejidad de actos que de una u otra forma también, tanto los tratados internacionales como la legislación colombiana han dejado abiertos, porque podríamos decir, no se reduce exclusivamente a la explotación sexual, la explotación económica, el tener a una persona trabajando más de las horas correspondientes, el maltratarla, el explotarla, eso forma parte de la trata de personas. Y padre, la Cristo Vidente insistió en algo muy importante, en el cual el magisterio de la Iglesia ha sido también profético. El Papa Francisco ha expresado, no una, sino muchas veces, y en estas catequesis sobre el tema de la pandemia voy a insistir en ello, que además de todo este fenómeno, ya ha hablado del flagelo de la trata de personas, flagelo atroz, de la llaga que se le pone nuevamente a Cristo, del crimen contra la humanidad, y ha dado calificativos muy fuertes, pero además ha dicho algo que nos tiene que hacer pensar como católicos, como cristovidentes, como ciudadanos, que la pandemia que de una u otra forma más impacta, no solamente es todos estos vejámenes que se ocasionan con la trata de personas, sino aquello que lo permite, que es la pandemia de las pandemias, el egoísmo indiferente, el considerar, como lo decía la cristovidente, pero a ver, los padres dónde están, la familia dónde están, la red de amigos dónde están. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos nosotros como ciudadanos y como católicos, ¿qué hacemos? Nos interpela esta situación. Si a uno le hablan de que hay esclavitud, y en estos días, en medio de la pandemia, se han presentado varios casos de personas que se les está utilizando para beneficio de unos terceros. No necesariamente esto implica que haya grandes redes de tratantes, hay casos en los cuales sí los hay, pero creo que la invitación que se nos hace y que el magisterio pontificio especialmente es muy incisivo, y el magisterio del Papa Francisco aún más, es en insistir que la apatía, el silencio, la indiferencia propicia
en alguna forma justifica, legitima quizá algo que nos avergüenza, que en el siglo XXI estemos hablando de que hay seres humanos esclavizados en beneficio hipócrita de algunos. Y es aquí donde todos tenemos que mirar y denunciar. Por un lado, tenemos que conocer, y yo le agradezco mucho al padre Ramón que haya tenido la iniciativa también de desarrollar este tema aquí en Cristovisión, porque Cristovidentes seamos conscientes que el tema nos toca. Así como la pandemia nos ha tocado a todos, el tema de la trata de personas no nos puede dejar indiferentes. Puede ser una persona cercana, puede ser una persona que veamos en la calle, puede ser alguien que de una u otra forma empieza uno a unir cuando tiene la conversación que le dicen, miren, me ofrecieron esto, voy a viajar, que le van generando una serie de expectativas y nosotros ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Somos los apáticos y los indiferentes que en alguna medida estamos propiciando que este silencio aumente? Porque si bien es cierto, existe una red, un mercado que de una u otra forma se beneficia de los seres humanos, si somos apáticos, si no somos conscientes de que esos seres humanos que son violentados, que son tratados como cosas, que son tratados como mercancías, que son tratados indignamente, no solamente son como nosotros, sino somos nosotros mismos, no lograremos erradicar el tema de la trata de personas. Y aquí es el llamado que la Iglesia nos está haciendo. El Papa Francisco constituyó en el año 2017 una sección en la Santa Sede sobre la migración, porque es otro de los fenómenos que aumenta, que permite la trata de personas, la migración y la migración ilegal. Y nosotros en América Latina este es un fenómeno que se hace aún más visible. Colombia, por su desplazamiento, el hecho de que con ocasión del conflicto armado nosotros tengamos más de 8,5 millones de víctimas desplazadas, ese desplazamiento forzado es una manera también de trata de personas. De ese punto, querida doctora, quería que conversáramos también. ¿Cómo ves esta situación ahora cuando empieza la relativa normalidad, la nueva normalidad, la nueva realidad que empezamos a hablar después de la pandemia? Se avecina una crisis económica y una situación de pobreza muy fuerte. Y parece que es caldo de cultivo para que todas estas realidades mafiosas, demoníacas, una de ellas la trata de personas, el ofrecerle a las personas que vayan a trabajar a otros países por esclavitud, por prostitución, por todo, se puede avecinar que esta situación de la pospandemia, que va a generar mucha pobreza y situación económica, sea propicia para que estos fenómenos se vuelvan fenómenos mucho más fuertes en las realidades de América Latina y de Colombia? Así es, padre, y ese es el llamado que se quiere hacer, ese es el llamado que de una u otra forma desde el CELAM y de la CLAR y ahora Cristovisión están poniendo en evidencia. Seamos conscientes de lo que se nos viene, por lo tanto hay que mirar, hay que conocer, hay que denunciar. Colombia tiene una muy buena legislación, tiene un comité intersectorial contra la trata de personas y una de esas actividades que tenemos que ejercer es, por un lado, tener conocimiento, denunciar, prepararnos y prevenir todas aquellas campañas de socialización, de educación, de una u otra forma nos tienen que llevar a ser conscientes que luego podremos tener la posibilidad de salir ya superando el confinamiento, pero no superando las pandemias. Por eso, padre, qué importante es que
constantemente estemos hablando de que hay otras pandemias sociales y que la crisis que se nos va a venir es muy honda, es seria, es difícil, es compleja. Y el llamado que hacemos los laicos también es, tenemos primero que ser conscientes de la dignidad del ser humano. Hay que recuperar en toda instancia una dignidad como criaturas. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y el trato indigno nos está afectando a todos. Lo que se hace contra un niño, lo que se hace contra una mujer, el servilismo, la esclavitud, nos está afectando a todos los miembros de la familia humana. Por lo tanto, recuperemos el trato digno en nuestras familias, el trato digno en el ámbito laboral. Desafortunadamente, las cifras en Colombia durante esta pandemia nos ponen en entredichos frente a la manera como nos tratamos. Han aumentado de una manera considerable todos los temas de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, empecemos a pensar cómo estamos tratando al interior de las familias. Y Padre, cristovidentes, muchos de estos casos que se dan de querer salir de las casas están propiciados por el maltrato que se recibe al interior de las familias, con el deseo de escapar de una situación de violencia interna. Por lo tanto, pensemos, recapacitemos sobre nuestro compromiso como católicos frente a esa dignidad del ser humano. Segundo, el trato fraterno. Si somos hijos de un mismo Padre, somos católicos y asumimos nuestra condición de criaturas y de hijos de Dios, somos hermanos. Y este principio, Padre, que es cristiano, está recogido además en textos internacionales de derechos humanos. Cuando uno revisa la Declaración de Derechos Humanos del año 1948, con el que quiso ponerse fin a esa otra pandemia que fue todo este fenómeno de la discriminación contra los judíos, se estableció y se reconoció como un principio aceptado por la comunidad internacional, el principio de la fraternidad. Tenemos que ser tratados conforme a la dignidad que tenemos, y el texto de la declaración habla porque somos miembros, y eso uno en un ambiente eclesial podría entenderlo, pero es un texto internacional de derechos humanos. Somos miembros de una misma familia, de la familia humana, y por eso nos reconocemos como seres humanos. Y en este sentido, los derechos humanos, ¿qué son? No son nada distinto que el trato, la exigencia de justicia en torno a nuestra propia dignidad como seres humanos. Son bienes esenciales ¿para qué? Para vivir plenamente, íntegramente, y en ese sentido, proteger los derechos fundamentales, proteger los derechos humanos es expresión de la dignidad humana. Y la trata de personas es expresión de lo contrario, el desconocimiento de esa dignidad y de esos derechos humanos. Recuperación de la dignidad, trato digno, pero en igual forma, voz profética. Ya el Padre lo decía. La iglesia, además, los bautizados tenemos esa condición de ser profetas y tenemos que denunciar. Soy consciente, Padre y cristovidentes, que este no es un tema fácil, sobre todo si hay redes detrás. Por eso hay que saber dónde denunciar. Hay instancias que se han previsto en la legislación colombiana. Nosotros tenemos instituciones como las comisarías de familia, como la Fiscalía, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde tenemos que denunciar los casos, porque podemos llegar a ser copartícipes, en alguna forma silenciando, adoptando una actitud silente, estamos propiciando que se dé esta pandemia que no sabemos dónde nos va a llevar. Y como usted lo advertía, Padre Ramón, desafortunadamente las condiciones económicas, sociales,
que estamos viviendo, porque esto no es solamente que vamos a vivir, que estamos viviendo, nos exigen estar alertas frente a condiciones que sabemos que van a propiciar aún más la explotación de seres humanos. Y esa explotación de seres humanos, no solamente por nuestra condición de ciudadanos, sino de católicos, nos compromete que no caigamos en ese egoísmo indiferente. Y también en esto, pues ya también lo decía la cristovidente, además de actuar, pues nuestra forma de actuar es también la oración. No sé, Padre Ramón, si usted recuerda, pero el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Salvi, cuando habla pues, de la esperanza, cita a una esclava que fue beatificada y canonizada por el Papa Juan Pablo II. Josefina Baquita. Josefina Baquita. Josefina Baquita. Que vivió toda clase de esclavitud y vejámenes, claro. Una mujer que a los 9 años, padre, a los 9 años, en Sudán, a los 9 años, fue secuestrada, explotada sexualmente y vendida 5 veces. 5 veces, a inicios del siglo XX, 5 veces. Según se dice, ya escribe después su autobiografía, le dejaron marcas en su cuerpo y alcanzaron a contar como 140 marcas. Tal sería el traumatismo de todo lo que le hicieron a Josefina Baquita, que olvidó su nombre. No sabía ni de dónde era, ni cómo la llamaban, y optó por el nombre que le daban los que ella denominaba sus amos. Y el nombre que le daban era Baquita, que en su lengua significa afortunada. Y esta historia, que además es muy diciente que el Papa Benedicto en esta encíclica la cite, precisamente hablando de la relación entre fe y esperanza. Y él menciona, mire, una persona que fue esclavizada, vendida, ultrajada, después es vendida a un italiano que ya las condiciones lo obligan a regresar a Italia, y ahí es donde empieza ella a encontrar el sentido de su propia vida, se hace religiosa hasta dedicarse a las labores diversas, entre otras, la misión, que yo creo que nos tiene que hacer pensar, es muy difícil decirlo, pero ella decía que recordaba todos los vejámenes, todo lo que hacían, y lo único que le animaba era a pedir perdón por lo que le habían hecho, y la manera como ella lo imaginaba era besando las manos de aquellos que la habían ultrajado. Este es otro tema muy gordo, padre, el tema del perdón, pero también tenemos que ser conscientes que cuando se dan los casos de la trata de personas, desafortunadamente nuestros sistemas jurídicos han propiciado la impunidad. Y en el caso de Colombia son muy pocas, extrañísimas las decisiones judiciales donde se castiga la trata de personas y donde al contrario termina siendo victimizada, aún más victimizada, la víctima de la trata, que termina por esa cadena de violencias pasando de un dueño a otro, porque siendo discriminada por haber sido víctima de trata de personas, tiene que, en alguna forma, someterse a otro tipo de dueños para poder sobrevivir. Es decir, es el escalón donde aquellas personas que de una u otra forma han sufrido semejantes vejámenes no logran encontrar ni ser reincorporadas en la sociedad. Y eso habla muy críticamente de nuestro sentido fraterno en esta sociedad actual.
Por lo tanto, prevenir, recuperar la dignidad humana, trato fraterno, reincorporar, no es fácil, y adelantar todas esas campañas de prevención que de una u otra forma nos lleven a ser conscientes de que el problema de la trata no está lejano, lo tenemos cerca, a nuestro alrededor, en nuestro vecindario. Nosotros propiciadores de este silencio asfixiante de la pandemia que el Papa Francisco ha denominado el egoísmo indiferente. Doctora Ylva Miriam, ha sido de verdad una excelente y una maravillosa oportunidad poder tocar este tema, tratarlo. Creo que no se agota, esto requerirá que de verdad tengamos mucha más reflexión, podamos generar más espacios de reflexión y de cuidado en familia y de reorientar lo que llamamos la autoridad muchas veces, porque aprovechando de alguna situación de poder podemos someter a alguien de muchas maneras, haciendo precisamente que esa persona pierda su dignidad, y no puede ser porque es hijo de Dios. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Ylva Miriam, por acompañar a los cristovidentes en esta noche. Muchas gracias a usted por la invitación, a los cristovidentes también, y comprometidos porque frente a la trata, el trato digno y solidario. Interesante, frente a la trata, el trato digno y solidario, entre todos. Fraterno. Y fraterno. Muchas gracias, queridos cristovidentes, por participar en este programa Iglesia que Acompaña. Viene ahora Optantes, un programa de formación que realizan los padres dominicos. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Ave María, Madre nuestra, Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Madre nuestra, Madre de Dios. María, mandamiento de amor. María, mandamiento de alegría. María, la alegría encarnada, es el su mensaje, viva presencia, reflejada, mandamiento vivo de amistad, nueva alianza, mandamiento vivo de amistad. Ave María, Ave María, Ave María, Madre nuestra, Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Madre nuestra, Madre de Dios. María, azucena de gracias. María, sostén del peregrino, eco viviente del amor eterno, sol de perpetuos resplandores, luna llena de toda bondad, aurora luminosa de la misericordia. Ave María, Ave María, Ave María, Madre nuestra, Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Madre nuestra, Madre de Dios.
siempre fiel. María es esperanza, María todo lo cree, María todo lo espera, María es siempre fiel, María es esperanza. Ave María, Ave María, Ave María, Madre nuestra, Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Madre nuestra, Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Madre nuestra, Madre de Dios. Iglesia que acompaña. Cristovisión.